En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del diagrama de Kapp. Entonces comenzamos construyendo lo que se llama el triángulo de Kapp. Para esto partimos de la siguiente base. Circuito equivalente del transformador reducido al secundario, lo pusimos en corto, y dijimos que la tensión disponible en el secundario se destinaba en su totalidad a cubrir las caídas internas de tensión, o sea, la caída por resistencia y la caída por reactancia. Entonces, a partir de ahí construimos el triángulo de Kapp, donde aquí tenemos la caída por resistencia, la caída por reactancia y la caída total de tensión en el secundario. A partir de este triángulo construimos el diagrama de Kapp. A partir del triángulo de Kapp, con un compás o transportador y tomando como radio tensión del primario sobre relación de transformación, es decir, V sub 1 sobre K, hacemos centro en O y trazamos un arco. Y luego con el mismo radio trazamos otro arco haciendo centro en B. Y de esta forma nos quedan determinados los dos arcos del diagrama de Kapp. Una vez trazados los dos arcos del diagrama de Kapp, trazamos una paralela al eje de la intensidad de corriente y por esa paralela trazamos la intensidad de corriente, que en este caso, estando en corto el secundario del transformador, nosotros la tomamos como la corriente nominal del secundario. Luego determinamos el ángulo phi de cortocircuito y allí, con ese ángulo phi de cortocircuito, tomando como relación, como referencia, la corriente de cortocircuito, trazamos el vector V'1 sobre K, que corresponde en este caso a las caídas internas. Dijimos que todos los vectores que se tracen desde el punto B y hasta el punto de corte con el primer arco serán la tensión en bornes del secundario para un mismo valor de intensidad de corriente, que es la nominal, y diferentes valores de ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. También dijimos que la distancia entre los arcos siempre va a ser la caída de tensión interna. Planteamos un ejemplo para carga inductiva, trazamos por aquí el valor de la intensidad nominal en el secundario. Con respecto a este vector de intensidad en el secundario y con una apertura igual al ángulo de desfasaje correspondiente a este estado de carga, trazamos un vector cuyo origen es el punto B, hasta el punto de corte con el primer arco. Este va a ser el vector correspondiente a la tensión en bornes del transformador para ese estado de carga. Y la distancia entre los arcos, la caída interna para ese estado de carga en particular también. Observen ustedes que cuanto más inductiva se vuelve la carga, más se acentúa la distancia entre los arcos, lo que quiere decir que cuanto más inductiva es la carga, mayor caída de tensión interna se produce en el transformador. A su vez, si la carga se hace menos inductiva y tiende más a resistiva, la distancia entre los arcos se achica y la caída de tensión interna disminuye. Y cuando pasamos al estado de carga capacitiva, la caída de tensión interna se va haciendo cada vez menor, cuanto más capacitiva es la carga en bornes del secundario. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con el diagrama de Kapp. En esta ocasión vamos a representar el caso de una carga capacitiva en el secundario. Bien, entonces, trazamos el vector intensidad. Siempre nos estamos refiriendo a intensidad nominal. Y una cosa muy importante, el diagrama de Kapp nos permite determinar la tensión en bornes y la caída interna para diferentes ángulos de desfasaje, pero siempre para la misma intensidad nominal. ¿Por qué? Porque el triángulo de Kapp que dio origen al diagrama está trazado para la situación de secundario en cortocircuito y nosotros la corriente de cortocircuito en el secundario la llevamos a intensidad nominal. Eso es muy
importante. Si nosotros queremos considerar diferentes valores de corriente de carga en el secundario, entonces lo que vamos a tener que hacer es un procedimiento que yo les voy a explicar más adelante, ¿sí? Bien, este es un caso de carga capacitiva, que en el capítulo anterior no lo habíamos visto, vimos la resistiva, vimos la inductiva. Para que no se hiciera tan largo el video, dejamos la capacitiva para este capítulo, ¿sí? Bien, entonces tenemos esa intensidad nominal que yo les mencionaba, el ángulo de carga, una carga capacitiva cualquiera, random, X, y aquí está el ángulo de desfasaje correspondiente a esa carga. El vector comprendido entre el punto B y el punto de corte con el primer arco será como siempre la tensión en bornes del secundario y la distancia entre los arcos será la caída interna. Observen qué interesante esto. Cuando nosotros en el transformador tenemos una carga capacitiva, cuanto más capacitiva se hace la carga, menor distancia vamos a tener entre los arcos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuanto más capacitiva se hace la carga, menos caída de tensión interna vamos a tener. Aquí tenemos una carga capacitiva, acá tenemos una carga más capacitiva, y va a llegar el momento en el cual, para un valor determinado de carga capacitiva, vamos a tener cero caída de tensión en el secundario. Ahora lo vamos a ver en un ratito nada más. Para la carga resistiva, aquí la caída de tensión se hace más acentuada, y luego, cuanto más inductiva es la carga, mayor caída de tensión vamos a tener hasta llegar a la máxima caída de tensión interna, que ustedes recordarán que se produce para el caso particular del cortocircuito en el secundario. Bueno amigos, ahora sí, ahora que ya dominamos el diagrama de CAP, aquí lo tenemos con de todo un poco. Recordemos que para trazar los arcos del diagrama de CAP, siempre tomamos B'1 sobre K como radio, haciendo centro en O trazamos el primer arco, haciendo centro en B trazamos el segundo arco. Luego por aquí teníamos una paralela al vector de la intensidad, que pasa por el punto B, donde nosotros siempre vamos a representar la intensidad de carga en el secundario. Habíamos planteado un caso para carga resistiva pura, ¿recuerdan? Donde la tensión y la corriente en el secundario estaban en fase. Dijimos que el vector comprendido entre el punto B y el primer arco era la tensión en bornes y la distancia entre los arcos era la caída de tensión, en este caso para carga resistiva. También habíamos dicho que cualquiera de los vectores que parten del punto B hasta el punto de corte con el primer arco van a ser la tensión en bornes para diferentes estados de carga, y a cada una de ellas le va a corresponder una caída de tensión interna que siempre va a ser la distancia entre los arcos. Aquí podemos ver entonces que cuanto más inductiva es la carga, se va acrecentando la caída interna hasta llegar a la caída interna máxima que se da para el estado de cortocircuito del secundario. Bien, esas son consideraciones generales del diagrama de CAP, e incluso si empezamos a considerar cargas capacitivas, vemos que a medida que la carga se vuelve más capacitiva, la caída interna va disminuyendo. Entonces vean ustedes que al llegar al punto C, nosotros tenemos cero caída interna. Eso se da para un estado de carga capacitiva en particular, donde el ángulo sería el comprendido entre I2 y V2, aquí para el punto de corte C. ¿Bien? ¿Qué nos dice por acá? Cosas que seguramente ya sabemos, pero que no está de más repasar. Nos dice que V'1 sobre K más V2 es igual a V1 sobre K. O sea, tensión en bornes más caídas internas es igual a la tensión del secundario disponible, si quieren llamarle fuerza electromotriz del secundario, ¿verdad? O sea que si restamos a la tensión disponible en bornes la tensión en bornes, obtenemos la caída de tensión interna. Esto se da para todos los estados de carga, ¿verdad? Para todos los estados de carga, ¿sí? B1 sobre K menos B2 siempre va a ser B'1 sobre K. No.
Acá tenemos algunas consideraciones especiales con respecto al diagrama de Kapp, donde nos dice, por ejemplo, que E minúscula es la caída total de tensión en el secundario. Y recuerden, siempre va a estar determinada por la distancia entre los dos arcos. Aquí ustedes pueden ver que esa distancia evidentemente no es constante, lo que significa que a medida que la carga se va haciendo más inductiva, la caída interna aumenta. Aquí para la carga resistiva tiene este valor, y de la carga resistiva en adelante también sigue disminuyendo, y que incluso llega a un punto como el C en el cual no existen las caídas internas. Eso lo podemos ver a simple vista en el diagrama de Kapp. También nos dice por acá que V1 sobre K menos V2 siempre nos va a dar las caídas internas. O sea, si restamos la tensión disponible en el secundario menos la tensión en bornes, ¿por qué no son iguales estas dos tensiones? Porque existen las caídas internas. Por lo tanto, esta diferencia nos va a dar el valor de las caídas internas para cualquier estado de carga. El segmento DE, aquí, nos da la caída de tensión interna máxima que se cumple para cuando el secundario se encuentra en cortocircuito. ¿Bien? Y en el punto C se ve que las caídas internas son iguales a 0 y corresponde a una carga capacitiva en el secundario que tiene un ángulo φ2 comprendido entre la intensidad de corriente en cuestión y la tensión. Para ese valor capacitivo de ángulo de desfasaje se va a cumplir que las caídas de tensión son nulas. Y obviamente para carga resistiva la caída interna corresponde al segmento HJ, lo ven aquí. La tensión en fase con la intensidad, carga resistiva, caída de tensión interna igual a HJ. Bueno, queridos amigos, como les dije, el diagrama de Kapp es para estudiar los valores de tensión en bornes del secundario y caída de tensión interna para un valor fijo de intensidad de corriente, que nosotros lo tomamos como la nominal, y diferentes ángulos de desfasaje. Pero, ¿qué pasa si queremos estudiar la situación para otros valores de intensidad en el secundario? Y ahora manteniendo fijo el ángulo, ¿sí? Evidentemente, si nosotros modificamos el valor de la intensidad en el secundario, el triángulo de Kapp también se va a modificar. Porque el triángulo de Kapp es el triángulo de las caídas internas, y las caídas internas dependen directamente, linealmente, de la corriente en el secundario. Entonces lo que hacemos, si queremos estudiar el comportamiento en cuanto a la tensión en bornes y caídas internas para distintos valores de intensidad, pero un mismo ángulo de desfasaje, hacemos lo siguiente. Partimos de un triángulo inicial, ¿verdad? Un triángulo inicial, en este caso OAB, pero si esa intensidad de corriente se incrementa, el ángulo pasa a ser OA'B', y si se incrementa más pasa a ser OA segunda, B segunda, y si se incrementa más pasa a ser OA tercera, B tercera, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos el vector de I2, que es la corriente en el secundario, que va a ser la variable en este caso. Y lo que va a permanecer constante va a ser ¿qué? El ángulo, ¿sí? La intensidad en el secundario va a ser variable y lo que va a permanecer constante es el ángulo. O sea que con este diagrama, esta versión del diagrama de Kapp, digamos, vamos a poder hacer el estudio de la tensión en bornes y las caídas de tensión, o determinar las caídas de tensión internas y la tensión en bornes para un mismo ángulo de desfasaje y distintos valores de intensidad en el secundario. Entonces, determinamos un segmento o una recta, si ustedes quieren, porque esto podría seguir hasta el infinito, tomando como apertura el ángulo φ2 de la carga en el secundario. Y luego, por el punto B, trazamos una línea paralela a esta línea, que viene a ser la dirección de la intensidad en el secundario. Esta línea paralela a esta otra, entre el punto B y el punto de corte con el primer arco,
va a ser ni más ni menos que la tensión en bornes en el secundario para ese estado de carga, para ese valor de ángulo, que en este caso es constante, y para ese valor de intensidad en particular. Lo mismo sucede aquí. Si incrementamos la intensidad, el triángulo de Cap se hace más grande, y siempre entre el punto B, que en este caso es B', una paralela a la intensidad entre el punto B' y el punto de corte con el primer arco va a ser la tensión en bornes del transformador para ese valor de intensidad. Y obviamente la distancia entre los arcos nos va a dar la caída de tensión interna para cada una de estas situaciones de carga, ¿sí? O sea, en el diagrama de Cap podemos determinar la caída de tensión interna y la tensión en bornes para diferentes ángulos de desfasaje, pero siempre con un mismo valor de intensidad en el secundario, que nosotros la tomamos como I nominal. Y con esto, que viene a ser una variante del diagrama de Cap, podemos determinar el valor de la tensión en bornes y de las caídas internas para un ángulo de desfasaje fijo y diferentes valores de intensidad en el secundario.